Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos comenzado nuestra oración, como cada mañana. Lo hacemos hoy en el ámbito de este retiro. Vamos a llamarle, si queréis, porque son los temas, retiro cuaresmal. Tiempo en el que la Iglesia, pues, y así los estáis escuchando en los textos cada día de la misa, nos invita de muchas maneras a la conversión personal, a través del sacramento de la penitencia y a través de también de la confesión. Son los temas que saldrán en este retiro durante el día, ¿no? Y todo está como enfocado, dirigido al tríodo pascual, a la resurrección, a la pasión, muerte y resurrección del Señor, y por tanto también a la Pascua. Toda la obra de la redención y su celebración litúrgica, que tiene tantos aspectos llenos de símbolos y de realidades también, pues que significan tantas cosas, está todo centrado en ese tiempo, en ese tríodo pascual que nos introduce ya en el momento de la celebración de la Pascua, ¿no? Pero ahora, el Señor nos invita a ti y a mí, y lo hagamos también hoy durante el día del retiro, nos invita a que vayamos con Él al desierto. El lugar del silencio, donde no hay ruidos que impidan oír la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos hoy también, que en la medida de lo posible sea nuestras horas de retiro. O si te toca, o lo has hecho ya, o lo haces pronto, también lo que sea tu curso de retiro. Y además tenemos la seguridad, tenemos la experiencia, más que la seguridad, también de que eso lo necesitamos. Estas mañanas en las cuales uno pues deja todo lo demás, intenta centrar la atención en lo que está escuchando, en lo que va rezando personalmente cada uno, lo que va leyendo y sobre todo en la presencia del Señor. Aprovechamos estas horas de silencio interior y exterior para pedir al Señor luces, oír, como te digo, la voz del Espíritu Santo. Y hoy lo centramos precisamente en esto, ¿no? En un comenzar y recomenzar y en un afán de conversión. Pero hay que partir en primer lugar de la base, de cómo el hombre, por instigación del demonio, dice concretamente, te leo la Gaudium et Spes, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Es decir, el pecado. Y esta es la primera cosa que vamos a pensar hoy en este rato de oración, el pecado. Estas palabras del concilio hacen referencia precisamente a ese primer pecado, prototipo de todo pecado, prototipo también de toda tentación. El diablo que engaña al hombre, que falsea la verdad sobre el hombre, al que convence, porque el hombre, la inteligencia tiene su parte débil, y precisamente le convence a que mire, a que deje de mirar a Dios, a que desobedezca a Dios. Pero el engaño está hecho. El engaño está hecho, ¿no? El engaño tiene una parte de verdad, algo
digamos, más que de verdad, de un bien aparente. Seréis como dioses. Dios no quiere que seáis como dioses, por eso os ha dicho esto. Dios no quiere que tengáis la sabiduría, la ciencia del bien y del mal. No quiere eso Dios, y por tanto, de alguna manera podemos decir, Dios os ha engañado, ¿no? Cuando él es la serpiente, el diablo quien está engañándoles, el padre de la mentira. De alguna manera se falsea la verdad sobre Dios, convenciendo al hombre que Dios es, y esta es la clave, es el enemigo de su libertad. Invocando a la libertad, se les engaña con la desobediencia. Y decía el Papa Benedicto XVI, en un Ángelus, dice, y la esclavitud más grande, más grave y profunda es precisamente la del pecado. Es precisamente la pérdida más absoluta de la libertad. Por este motivo, Dios ha enviado a su Hijo al mundo para liberar a los hombres del dominio de Satanás, origen y causa de todo pecado. Porque, añadía, existe el mal, más aún el pecado, que según las Escrituras es la causa profunda de todo mal. Claro, esto es clave, ¿no? Porque es verdad que nos encontramos, y no hace falta que te descubra nada, porque lo has experimentado tanto tú y yo, especialmente en nuestra labor apostólica y en todo lo que hacemos, entonces, y en el ambiente, ¿no? Y que hay en la sociedad. No sé si decirte un rechazo al pecado, un no querer considerar el pecado, o una creencia de no existencia del pecado, ¿no? Es como, claro, cuando el hombre elimina del horizonte a Dios, como consecuencia elimina del horizonte el pecado, porque si Dios no es Dios o no existe, ¿a quién voy a ofender? ¿Quién se siente ofendido? Y cuando no tengo a Dios, no veo a los demás también como imagen de Dios. Y por tanto no tiene sentido decir que he ofendido a una persona. Hay quizás un pensamiento más bien humanitario, más bien humano, donde hay un principio, ¿no? Pues de alguna manera de preservar la dignidad, de preservar más o menos, es decir, pero siempre al margen de Dios, ¿no? Es decir, de alguna manera, o si no, se ve a Dios también como una especie de buenismo, ¿no? Un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es Padre, que sí, que es verdad, que es así, pero no se habla de la justicia nunca. Pero bueno, este no es el tema, no quería entrar por ahí, pero fijaros, ¿no? Es decir, se elimina a Dios del horizonte. Claro, no se puede hablar de pecado. Por eso, el sentido del pecado, que no es lo mismo que el sentido de culpa, se alcanza redescubriendo el sentido de Dios. Por eso, a quienes nos ayudamos en nuestra labor apostólica, en el apostolado, tenemos que ayudarles, ¿no?, a descubrir a Dios. Sí, como Padre misericordioso, como un Dios que perdona, como un Dios que también tenemos esa capacidad nosotros también de ofenderle y por tanto también de reconocer nuestros pecados y pedir perdón. El sentido de Dios. De qué manera tan bonita lo expresa ese salmo que estos días, penitencial, que estos días rezamos con frecuencia, Salmo 50. Contra ti solo pequé, dice el rey David, en aquel salmo construido después de su gran pecado, su doble pecado, el homicidio y adulterio. Contra ti solo pequé, Señor.
Cristo en su predicación, en su evangelización, lo va explicando. Y lo hace a través de las parábolas. El rico Epulón, el pobre Lázaro, el que no es capaz de darse cuenta de los demás. La oveja perdida, la dracma encontrada, el publicano y el fariseo que van a orar. Y sobre todo, el hijo pródigo. Todo hombre es ese hijo pródigo, dice el Papa Juan Pablo II en aquella exhortación apostólica tan bonita, exhortación y reconciliación y penitencia con motivo del año, un año santo, ¿no? El hombre, todo hombre, es este hijo pródigo, hechizado por la tentación de separarse del Padre para vivir independientemente de la propia existencia, independientemente del Padre, al margen de Dios, al margen del Padre, caído en la tentación, desilusionado por el vacío que como espejismo lo había fascinado, solo, deshonrado, explotado mientras se buscaba construirse un mundo todo para sí, atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria por el deseo de volver a la comunión con el Padre. Cosa tan bien expresada, ¿verdad? Es decir, ¿cómo está el hombre en el pecado? Así. Es decir, porque el hombre no olvida al Padre. Al fin y al cabo, y sobre todo en el fondo del corazón, Dios, el hombre no deja de tener presente al Padre. Porque la conciencia nunca se apaga. Aunque esté prácticamente casi, iba a decir, ¿no? Pues a mínimos, ¿no? Pero la conciencia no se apaga, nunca se apaga la conciencia. Siempre está ese momento en el que el hijo pródigo, quizás en este caso, por un motivo humano, sí, por el hambre, ¿no? Recuerda, oye, que tengo un padre. ¿Cómo me he olvidado de él? Y es muy bonito ver porque sobre la palabra hijo pródigo tiene varias incógnitas, ¿no? Es decir, que a veces la gente, he escuchado muchas veces, ¿no? Es decir, y esto se lo plantea también concretamente a San Agustín, cuando dice, claro, y lo comenta Benedicto XVI en el Jesús de Nazaret, cuando dice aquello de que claro, falta en esta parábola aparece el Padre, es decir, el Padre, es decir, como Dios, ¿no? Sí, como que para aquellos judíos que le escuchaban al Señor era Yahvé, pero dice el Papa, y se lo plantea antes San Agustín, como te digo, dice, y falta como la parte cristológica, ¿no? Quizás falta la cristología de esta parábola, dice, y añade, Agustín ha intentado introducir la cristología, descubriéndola donde se dice que el Padre abrazó al Hijo. Y dice, y cita a San Agustín, el brazo del Padre es el Hijo. También algo así dice San Ireneo, cuando dice que describió al Hijo y al Espíritu Santo como las dos manos del Padre. El brazo del Padre es el Hijo, los dos, el Padre y el Hijo, bueno, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, es una visión, una manera de verlo, ¿no? Pero dice, el brazo del Padre es el Hijo. Cuando pone su brazo sobre nuestro hombro como su yugo suave, no se trata de un peso que nos carga, sino del gesto de aceptación lleno de amor. Así, la conclusión es decir, ¿qué sentido cristológico tiene esta parábola? Pues casi como decir, solo el corazón de Jesucristo ayuda, que conoce el amor del Padre. Solo el corazón de Jesucristo que conoce el amor del Padre. No olvidéis, hijas e hijos míos,
decía en una carta don Álvaro, que la vida cristiana ha de manifestarse necesariamente en una cotidiana pelea para vencer al pecado y dar cabida al amor de Dios. En una cotidiana pelea. Es que lo tenemos tan experimentado, ¿verdad? Tantas veces pensado. Acaba el día, vamos a hacer el examen de conciencia, o nos preparamos la confesión de la semana, o cuando nos haga falta, y damos un repaso, y siempre salen cosas. Siempre salen cosas, o la pereza, o la soberbia, o la sensualidad, o esos detalles de falta de fidelidad, o esos momentos en los que quizás pues no hemos sabido comprender a los demás. Gracias a Dios, cosas leves, faltas leves, veniales, que no dejan de ser importantes, pero quizás en algún momento podemos meter la pata más a fondo, pero siempre aparecen cosas. Y siempre tiene que estar nuestro arrepentimiento. Uno no puede dejar de sentirse pecador sin una culpabilidad mal entendida, por supuesto. Sin una culpabilidad que sea como algo que pesa y que pesa y que pesa y que uno no se perdona. Y a veces hay cosas del pasado que han quedado como ahí enquistadas, que nos duelen, que nos pesan y que no hemos cortado como el hilo o la cuerda que nos une porque no hemos sabido, no acabamos de perdonarnos cuando Dios nos ha perdonado ya, hace ya tanto tiempo. O recuerdos anteriores que de cosas mal hechas que están ahí y que hay que soltarlos. Hay que soltarlos. Porque tenemos que seguir avanzando y porque Dios perfectamente conoce nuestra debilidad. Eso es también una manifestación del amor de Dios. A veces nos pasa, pues como ese decir, ¿y yo por qué he fallado en esto?, ¿no? O yo por qué he tenido o yo por qué he sido capaz de no hacer esto bien, ¿no? O por qué no he sido capaz de hacerlo bien, quiero decir. Tenía que haber hecho esto mejor, Llevo tantos años con esta lucha, en este aspecto concreto, donde meto la pata con frecuencia. No soy capaz de vencer en esto. Hay esas cosas a veces como nos van pesando, ¿no? Es decir, y la confesión nos libera de todo eso, de las culpas, y la penitencia también nos libera de todo ese reato de pena que a veces tenemos ahí, y las indulgencias, y esas cosas están oye, ten paz, ¿sí? Si nos sentimos pecadores, y lo somos. Pero el camino del Hijo Pródigo lo recorremos con frecuencia, casi todos los días. Y todos los días volvemos al Padre y Señor, perdóname. Y eso reconstruye nuestra vida y nos llena de paz y de alegría, ojalá sea así, ¿no? Es decir, aunque luego reiteradamente metemos la pata en lo mismo, ¿no? Evidentemente uno quiere hacerlo bien. La debilidad humana es la debilidad humana y el Señor la comprende. Se opondrán, decía, describiéndolo nuestro Padre, este texto que tantas veces has leído, se opondrán a tus hambres de santidad, las que tenemos, lógicamente, hijo mío. En primer lugar, la pereza, que es la primera frente en el que hay que luchar. Después, la rebeldía, el no querer llevar sobre los hombres el yugo suave de Cristo, un afán loco, no de libertad santa, sino de libertinaje, la sensualidad y en todo momento, más solapadamente, conforme pasan los años, la soberbia. Y después, toda una reata de esas malas inclinaciones, porque nuestras miserias no vienen nunca solas. Y ahí hace una descripción, nuestro Padre San José María, muy, muy rápida, pero ahí tú podrías seguir. ¿Qué se opone a tus ansias de santidad?
pues uno descubre ese hombre viejo que tenemos dentro. Ese tirón, es... De ahí la importancia, es un tema también, del examen de conciencia, de reconocer los pecados, de aborrecer también el pecado, así en sí mismo, como lo que es decir, que recordaba el otro día con alguien esa frase de nuestro Padre que puso allí grave en unas cerámicas, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti, cosa tan clara, sí, aparta Señor, pero eso es una cosa que debemos meter en el corazón. Señor, aparta de mí de verdad, o sea, yo no quiero estar rondando esas tonterías, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti. Y evidentemente después la sinceridad, para en la confesión contar las cosas. Es decir, si es verdad, si es que tener una vergüenza la tenemos siempre. Cuando uno ya lleva años de vocación y años de entrega y años de tal, cuando uno mete la pata en lo más tonto, iba a decirte lo más burdo, a veces uno le puede decir, bueno, pero ¿esto qué es? Y sentir una vergüenza de decir, pero yo que tendría que estar, estoy ahora aquí en esto. Entonces ahí es donde viene nuestra sinceridad y nuestra humildad, sobre todo, para decir, oye, pues sí. Si no, yo no entendería la frase de nuestro Padre. Me siento capaz de todos los horrores y de todos los errores. Pues sí, llevo años luchando en este tema del carácter y sigo igual. Vale. Vuelve a pedir perdón. Vuelve a la humildad, de contar con sinceridad en la confesión. También eso que te abruma, ¿no? Es decir, no pasa nada. No pasa nada si nos arrepentimos. Cuando él estaba lejos, dice la Escritura, le vio su padre y enterneciéronse las entrañas y corriendo a su encuentro lo echó de los brazos al cuello y le dio 1000 besos. Le dio 1000 besos. Estas son las palabras que utiliza la Escritura. ¿Se puede hablar más humanamente? Recuerdo que una vez estuve en una iglesia confesando, un párroco era muy amigo mío, y ya después ya fui muchas veces, pero la primera vez que entré en el confesionario que tenía, muy bien montado, ¿no? Pues había puesto allí, pues como todos los confesionarios, una estantería con libros, una serie de cosas, ¿no? Es decir, hasta una alfombrilla de estas de calor para no pasar frío, ¿no? Y pues tenía un cuadro, es decir, como representativo, un Cristo, ¿no? Pero en este caso era un Ecce Homo, ¿no? Quiero recordar. Que tenía un lema, una frase, que me impresionó en ese momento, me conmovió y luego la he repetido mucho, que más o menos decía lo siguiente, ¿no? Quizás una frase conocida, pero yo hasta ese momento no la había oído, ¿no? Hijo mío, yo me gozo en tus pecados, porque me das la oportunidad de perdonarte. Me quedó muy impresionado, ¿no? Es decir, porque me chocó mucho lo de me gozo en tus pecados, pero no, claro, cuando entiendes toda la frase, el conjunto. Me das la oportunidad de perdonarte. Dios entiende el pecado así. Es decir, evidentemente es un dolor. Y es una ofensa. Pero es la parte importante es el Dios que nos espera. El Dios que nos perdona. El Dios que extiende los brazos, que lo hablábamos antes. El Dios que al escuchar nuestro perdóname, Señor, ya está. Ya está.
Porque pecadores seremos siempre. Pero Dios siempre será misericordioso. Y justo también, por supuesto. De ahí la pena que tenemos que pagar, la penitencia. Y no se entendería. Pásmate, escribe nuestro Padre, pásmate ante la bondad de Dios, porque Cristo quiere vivir en ti, también cuando percibes todo el peso de la pobre miseria, de esa pobre carne, de esa vileza, de ese pobre barro. Sí, también entonces ten presente esa llamada de Dios, Jesucristo que es Dios, que es hombre, que me entiende y me atiende, porque es mi hermano y mi amigo. Mi hermano y mi amigo. Vamos a pedirle en todo esto, como lo hacemos siempre, a nuestra Madre Santa María, que ella nos ayude a no acostumbrarnos al pecado. Recuerdo que me contaban precisamente la parábola del hijo pródigo. Bueno, siempre uno le da vueltas, y alguien un día me dijo, una señora me dijo, oiga, yo siempre que he leído la parábola del hijo pródigo, que me conmueve y me ayuda tanto, pues claro, evidentemente allí es una visión muy femenina, me decía, ¿no? Aparece el padre, el hijo mayor, la fiesta, todo está, pero, y me dijo ella, ¿y dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba la madre? Porque es una familia, tendría una madre. Es evidente que la palabra quiere expresar la maternidad, o sea, la misericordia de Dios, de alguna manera también ese aspecto de maternidad, o sea, como de acoger. Y entonces, la verdad es que me quedé pensativo, ¿no? Y alguien después preguntando, no recuerdo quién era, un sacerdote mayor, le dijo, mira, yo siempre que me hacen una pregunta, que me la han hecho alguna vez, siempre respondo lo mismo. La madre estaba en la casa y todos los días le decía al padre, sal a ver si viene tu hijo. Bueno, es una manera de verlo, pero me hizo gracia, es decir, estaba allí. Es decir, luego está representado en el mismo Padre, en el corazón del Padre, ¿sí? ¿Dónde está la Virgen? ¿Está ahí? ¿Está ahí? También. Si yo fuera leproso, mi madre me abrazaría, sin miedo ni reparo alguno, me besaría las llagas, dice nuestro Padre. Así actúa la Virgen. Por lo tanto, en este tiempo en el que estamos, ¿no? Cuaresmal, donde vamos recordando poco a poco a través de la liturgia, de la palabra y a través de la liturgia, de los himnos, de todo este sentido cuaresmal y penitencial también de nuestra vida y por tanto del perdón de Dios, de la misericordia, de todo lo que significa esto, vayamos también nosotros de la mano del Señor. Procuremos a través de nuestra oración, de nuestro examen bien hecho, de estos días, de estos ratos de retiro, también desde las confesiones, de todo eso, es decir, ir convirtiendo y cambiando el corazón para recibirle muy bien al Señor cada día y para que realmente cuando llegue el momento de la resurrección del Señor, nos encuentre el Señor, después de un tiempo cuaresmal, recibamos con una gran alegría a Cristo resucitado. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María y a San José, hoy en este 7º domingo de San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.